Bueno, ahí están observando, Power. Sí, profe. ¿Ven que se pasan las diapositivas? Sí. Bien. Bueno, había quedado una diapositiva pendiente ahí cuando estuvimos hablando del costo de diferentes operaciones. Bueno, un gráfico muy sencillo para el caso del acero. En el eje vertical tenemos los costos y en el eje horizontal vamos a tener las tolerancias nominales en pulgadas y la tolerancia nominal en milímetros y la operación de maquinado. Es decir, sería operaciones de maquinado versus costo para el caso del acero. Si observamos, ¿qué quiere decir eso? Em, Acá costo no aparece, ¿cierto? Pero el costo está relacionado a las tolerancias. Es decir, ustedes vieron ya en metrología, las tolerancias que tenían que ver justamente con la construcción de la pieza que deseamos obtener, es decir, desde el proyecto de esa pieza aparecía la terminación superficial y las tolerancias que debía tener. Bueno, eso es un poco lo que se trata de ver en la tabla, ¿no? Entonces, si avanzamos con tolerancias más o menos 0,75 a más o menos 6 milésimas, estamos viendo que en este orden creciente, en orden creciente, ¿no? Vamos a tener operaciones que tienen tolerancias mucho más estrechas. Y ya sabíamos que tolerancias más estrechas significaban costos más elevados. Entonces, traduciéndolo, yendo específicamente a la operación de maquinado, un torneado grueso tiene aproximadamente tolerancias de 0,75 a 125 milésimas, más o menos, ¿no? Un pulido, por ejemplo, andaría en este orden, y un rectificado, que es una operación más cara, andaría en orden de las 6 milésimas. Esto un poco demuestra que evidentemente el rectificado va a ser más caro porque las tolerancias son más estrechas que un torneado, ¿no? Pero es un poco comparativamente el costo, ¿no? contra, este, contra operaciones de máquina. Entonces, en este eje que tenemos el costo, ahí va a aparecer. Eh, es decir, más que nada uno ve la diferencia, ¿no? Entre el torneado, o sea, como digo, torneado, podemos decir también eh, otras operaciones como fresado y cepillado, ¿no? Estarían dentro de estas tolerancias. Profe, una pregunta. Entonces, a partir, sí, Ahí los costos, por ejemplo, están expresados en porcentaje y en esa sí. punta de 10 el 100%. ¿Vendría a ser el 100% de qué? ¿Del valor de la pieza sin mecanizar, sin nada? El valor del 100 sería para esta pieza, un, un torneado comparativamente. Claro, pero sería el 100% de qué. Este valor, el 100% tomando como referencia, el 100% del valor, del costo, sin considerar es decir, sería para considerar esta tolerancia, Ah, ok. porque lo que estamos haciendo acá no figura ni el material, ni, eh, Eso, justamente. ni digamos la geometría de la pieza, ¿no es cierto? No tiene sentido. Lo que quiere demostrar acá es el costo, ¿no es cierto?
para, más que nada para esta tolerancia, como yo decía recién, que acá en esta parte no figura el costo, sino figura la tolerancia y la operación. Más que nada, podemos decir la tolerancia. Partiendo de una tolerancia de este valor, tenemos un valor de 100, y de ahí se reparte, digamos, ¿no? Si esta vale 100, bueno, de ahí para arriba, fíjense el valor que puede tomar las otras operaciones, digamos, para operaciones de rectificado, ¿no? La curva cambia muchísimo, la pendiente, ¿no? Podrán darse cuenta. Eso es más que nada lo que uno quiere simbolizar, ¿no? Los costos entre una tolerancia de 0,75 y una de 25 milésimas van aumentando muy poco. En cambio, para otro punto, bueno, este, para otro punto, de a partir de este valor, bueno, aumenta bastante, bastante más, ¿no? Ese sería un poco lo que quiere decir, pero este, fundamentalmente lo que nos tiene que quedar claro es que en la medida que nosotros aumentemos, mejor dicho, disminuimos la tolerancia, eh, porque esto de la tolerancia acá tiene que ver también con la terminación superficial, ¿no? Los, con la rugosidad, los micrones que habíamos visto. Esto está íntimamente relacionado también. Entonces, más que nada eso, ¿no? Eso es lo que queríamos ver. Es decir, que las operaciones que signifiquen mejor terminación superficial son operaciones más caras. Y bueno, un poco acá este cuadrado abajo, ¿con qué máquina lo podemos hacer? Bueno, era eso, que había quedado ahí que no lo había agregado esa diapositiva. Bueno, en la otra clase habíamos visto, yo les había dicho que teníamos que incorporar en esta asignatura un valor que es la presión específica de corte, que es el KS, que lo vamos a ver, entre otras cosas, y el espesor o la sección de viruta, que era Q. Otro valor importante dentro de los datos de corte es la velocidad de corte. Bueno, vamos a tener velocidad de corte, velocidad de avance, avance, espesor de pasada y alguna otra variable. Un poco esas serían las que van a intervenir después de haber visto la cuña, traduciendo esas fuerzas que intervienen, esos esfuerzos y esos ángulos y herramientas, bueno, nos va a llevar a que tenemos que considerar las velocidades, tanto de corte como de avance, como también el Q, y acá aparece, como decía, el KZ. Bueno, primero vamos a hablar un poco de la velocidad. Si ustedes observan en esta diapositiva, en esta foto, ¿no? Acá aparece una fórmula que seguramente ustedes ya la conocen. Dice velocidad de corte, pi por d por n sobre 1000. Bueno, esta es en metros por minuto. Esa sería la velocidad de corte que vamos a necesitar para poder realizar el trabajo. La potencia que absorbe la máquina presupone una herramienta que mediante una fuerza F arranca una viruta que es de sección Q igual a E por A una velocidad V. ¿Qué es la sección de viruta? Bueno, para el caso de un torneado, por ejemplo, un cilindrado, sería E por A, es lo que está marcado, ¿no? Para el caso del frenteado sería esta área que estamos viendo, y para el caso de un tronzado, el espesor sería este, prácticamente el ancho de la herramienta, y este sería el, el avance. Estas tres son operaciones de mecanizado que hacen al torneado, después lo vamos a ver. El avance A es el desplazamiento de la herramienta
queda claro que esta es la herramienta, ¿no? Y esta es la pieza que está girando. En un torneado gira la pieza y la herramienta está fija. En realidad tiene un movimiento secundario. El avance A es el desplazamiento de la herramienta por cada vuelta que da la pieza, en el sentido secundario del movimiento, es decir, longitudinal o transversal. Generalmente es automático y eso viene expresado en milímetros por vuelta. La profundidad pasada es E, igual a P en algunos casos, se fija a mano antes de iniciar el movimiento. La máquina no es automática. La sección de viruta es el barro que yo les decía, va a ser entonces igual a Q igual a por E, el milímetro cuadrado. Dentro de las investigaciones que se comenzaron a hacer por la velocidad de corte, Taylor fue el primero en investigar el tema a principios del siglo. Comenzó con el tema de esto a hacer investigaciones, es decir, hacer trabajos en las distintas máquinas con distintos materiales y distintas herramientas. Bien, hizo varias experiencias con herramientas de acero rápido. Por ese entonces, justamente él había descubierto el acero rápido, ¿no? Porque no eran herramientas de menor calidad, ¿no? Enumeró varios factores que van a incidir en la velocidad de corte. Los más importantes serían el material a trabajar, el material de la herramienta y la sección de viruta. Secundarios, el ángulo de corte, se tomaría el más eficiente, la lubricación y refrigeración y la forma de trabajo de la herramienta. Es decir, la forma de trabajo de la herramienta está vinculado con el tipo de operación. La operación tiene su forma de colocar la pieza, ¿no? Eso es lo que sería. Bueno. Y habrán otros también. Otros factores que pueden llegar a estar interviniendo, pero no son tan importantes como el 1, el 2 y el 3. Siempre para el torneado estableció una fórmula empírica en base a esta ecuación, digamos, ¿no? Logró establecer, digamos, esta relación entre las variables que estaban interviniendo, es decir, E por A a la M, por B para él era una constante. Para él era una constante y entonces hizo una tabla donde estarían las constantes de Taylor para una acero dulce con un caseta de 39 y una deformación de 35,5. Todas características del material. El caseta sería la tensión de ruptura de la tracción. Es el espesor de corte y A sería el avance. El espesor de corte, ya el avance estamos hablando de la sección de viruta, pero justamente aparece elevada a un valor M que también lo determina. Para acero, este es para acero dulce, para acero semiduro, para acero duro, fundición gris, etcétera, etcétera. Estas son entonces las constantes que él estableció y esto se puede llevar a gráficos que es más fácil de ver. Y en estos gráficos consideró que el trabajo debe realizarse en condiciones de aprovechamiento máximo, como para permitir una duración de filo de 90 minutos. Bueno, esto también se puede presentar en algunos nomogramas, que acá no lo tenemos, pero ustedes lo van a ver en el apunte, ¿no? Esto se puede llevar entonces a una serie de gráficos en donde aparece, por ejemplo, el acero dulce, semiduro, y de acuerdo al avance y la profundidad pasada, uno puede calcular la velocidad.
Otro también que acá hemos referenciado a Taylor Norman, pero ustedes en el apunte van a ver también, a Dennis, que Dennis también hizo unos trabajos y estableció la velocidad entre ciertos límites, consideró el volumen de viruta para un determinado material también, acero de la herramienta, el temple y la sección de la viruta. Entonces, bueno, trabajó para una velocidad B1, obtuvo un caudal, porque acá consideraba el volumen, y el volumen es como un caudal, como habíamos visto. Para una velocidad B2, otro caudal Q2, bueno, y así fue trabajando, y obtuvo, bueno, una, una curva, ¿no? De distintas velocidades, y si graficamos, vamos a ver que acá tenía la velocidad y Q, ¿no? Lo voy a hacer así a ver si me sale bien. Le doy una curva de este tipo. Ustedes seguramente la van a conocer, porque han cursado estadística. Es decir, ¿cómo se fue esta curva? Bueno, B1, B1, Q1, ¿no? Y así llegó a establecer entonces. Para esta velocidad, estableció el valor Q sub 0. Bueno, ese sería el valor de la velocidad máxima de producción. Velocidad límite sería ese. Y el Q final, que estaría en este punto, ahí se produciría la rotura de la herramienta, ¿no? Esa sería la velocidad límite, la máxima velocidad. Acá hay un problema donde él estableció una velocidad práctica, que prácticamente era 4/3 de este es B sub 0, ¿no? B sub 0. Él estableció una velocidad práctica BP 4, de 4/3, que debe estar por acá más o menos. Esa velocidad práctica, B práctica, igual a 4/3 de la B sub 0. Entonces, estaría una velocidad que estaría en ese punto, más o menos, y ahí estaría. Es decir, que el Q, fíjense que sería menor de un Q práctico. Prácticamente, más o menos, está en el Q sub 0 sobre 2. Este valor, más o menos, es el Q sub 0 sobre 2. Por supuesto que acá no lo va a dar porque esto lo he hecho a mano y bueno, las proporciones no también. Pero más o menos este Q sería un Q sub 0 sobre 2 y el valor sería este. Es decir, que estamos prácticamente eh, trabajando en esta región y no con una velocidad esta. Fíjense que la velocidad B sub 0 es una velocidad menor, tendremos un caudal mayor. Pero ¿qué sucede? Es lo que llegó a establecer. ¿Por qué estableció esa velocidad práctica? Porque esta disminución de Q puede estar compensada económicamente por la disminución del tiempo de trabajo. Por eso, aumenta la velocidad, pero va a disminuir el tiempo de trabajo. Y efectivamente fue así, a pesar de que el caudal es menor. Entonces, eh, un poco Dennis, ¿no?, demuestra la importancia de la velocidad. Por eso se lo destaco acá. La importancia que tiene la velocidad más que nada en el tiempo de producción. Y ni hablemos también del filo, ¿no? Quizá el filo también no se deteriore tanto como tratando de llevar a un Q sub 0, es decir, a un Q máximo, ¿no? Bueno, esto un poco entonces lo que hizo Dennis. Después van a ver también, eh, van a ver en el apunte, otro investigador que fue Cronenberg. No lo hago porque en realidad lo que vamos a utilizar nosotros, esto es más histórico, ¿no? Lo que vamos a utilizar nosotros sería la, las velocidades prácticas, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son. Bien, entonces tenemos otro investigador que fue Cronenberg, donde, bueno, él determinó la velocidad de corte en función del espesor, del Q y del H, ¿no?
para, en este caso, la herramienta de un acero rápido de 16-18% de Wolfram en 60 minutos, y estableció también una ley que era, se las digo así, el B igual a una V1, una velocidad de corte específica, y sobre la raíz de M de Q que es la sección de la raíz no cuadrada, sino raíz de M. Bueno, y da también los valores de M, todas esas cuestiones relacionadas a estas velocidades. Bueno, los valores prácticos de la velocidad de corte. Como se desprende de, de esta experiencia vista, B depende de varios parámetros y factores complejos, por lo que se hace difícil la determinación exacta. Lo preferible es reunir a los resultados de experiencias propias realizadas con las máquinas que se van a usar y con los oficiales que las operen. Esto sería lo ideal. De todas formas, los departamentos de ingeniería deberían supervisar esto anterior y asegurarse de que se esté arrancando la mayor cantidad de viruta posible. La mayor cantidad de viruta posible con esas velocidades. Y acá pusimos no se pueden perder licitaciones. Es decir, el costo, cuando nosotros nos piden un presupuesto, bueno, tenemos que pasar un costo adecuado de forma de no perder licitaciones en el aspecto de que tenemos que trabajar con alto rendimiento, sin perder tiempo. Y también sin perder la calidad, es decir, el objetivo es mantener la calidad. Entonces, sin comprometer la calidad de la pieza, ¿no? Bueno, para simplificar todo lo anterior, conviene partir de valores aconsejados en diversos manuales, libros de texto, folletos de proveedores, de materiales para herramientas, etc. Fundamentalmente lo que son plaquitas, que es la que más se utilizarían, ¿no? En este momento. Bien, entonces esta es una tabla, ¿no? Que lo podemos encontrar en los catálogos, que es el trabajo práctico que van a hacer ahora ustedes posterior, en donde aparece la calidad ISO de los materiales. Esto es un catálogo SAN, que es el catálogo. El profe ya le va a dar varios catálogos de herramientas de corte, ¿no? Como Sandvik, Walter, Rossi. Bueno, hay varias empresas que fabrican, ¿no? Los manuales tienen cierta complejidad para el manejo porque es como decíamos, se quiere obtener la mejor velocidad de corte para obtener esa producción que estábamos diciendo y todas esas variables en cuanto a terminación superficial y todo eso, ¿no? Entonces, las variables que intervienen no es sencillamente traer cualquier plaquita, ¿no? Sino van a ver la variedad de placas que hay de acuerdo a la geometría de la operación y también de, del material de la pieza, etcétera, etcétera. Vamos a partir de ahí, del tipo de sujeción de la herramienta y otra cuestión. Entonces, vamos a llegar a todas esas variables que se van a ir presentando y que la van a ir solucionando. Vamos a llegar entonces a calcular la velocidad de corte, ¿no? Además de eso, bueno, de la velocidad de corte y eso, vamos a obtener también otros datos. Observen que acá para entrar en la tabla, primero ya tenemos que conocer, primero, el tipo de, de herramientas, la dureza, es decir, la placa, ¿no? El material con que trabaja, la aplicación. Y recién ahí ya tenemos tres variables. Recién ahí podemos llegar a encontrar la velocidad de corte. Eso lo van a ver ahora ya en la parte práctica. Entonces, los valores que vamos a obtener los vamos a sacar de estos manuales. Pero no nos olvidemos de esto que dijimos al principio.
Esto nos sirve de guía, pero nosotros tenemos que adaptar estas velocidades a través del Departamento de Ingeniería de la empresa que nos toque, reunir el resultado de experiencia propia. ¿Por qué? Porque acá en la experiencia propia están las máquinas que tenemos nosotros en nuestro taller y los operarios o los oficiales. Todo eso hace a un conjunto de características. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir una velocidad de corte, ¿no es cierto? Y voy al operario y le pregunto, mira, tengo esta operación, esta velocidad de corte para este material. Y él te va a decir directamente, podemos agregar un poquito más, podemos agregar un poquito menos. Entonces, por eso digo que en esta máquina que estamos trabajando, la velocidad de corte puede ser un poquito mayor, bueno. Entonces, por eso siempre hay que escuchar y ponerse de acuerdo con esto, ¿no? Bueno, las velocidades de corte para las distintas máquinas estarían dadas por ecuaciones que ustedes ya también conocen, ¿no? Para el caso del movimiento principal, que sería rotación, el caso de una agujereadora o el torno, las esmeriladoras y las fresadoras, ¿no? Sabemos que hay una velocidad tangencial que es omega por r, es 2pi n por d sobre 2, es decir, pi por d por n, y aquí aparece entonces la velocidad esa que aparecía en la foto anteriormente, en donde la velocidad de corte es pi por d por n sobre 1000 en metros por minuto, en donde el diámetro está en milímetros y n en revoluciones por minuto. Para el caso de un torno, d sería el diámetro de la pieza, n revoluciones por minuto de la pieza. Para el caso de una fresadora, d sería el diámetro exterior de la fresa y n el número de revoluciones por minuto de la fresa. En un caso es la pieza y en otro caso es la herramienta. Para el caso del movimiento principal rectilíneo, la velocidad de corte es la velocidad de traslación de la herramienta en metros por minuto, por ejemplo, una operación de brochado. En el caso de brochado, esta es la pieza y esta es la brocha o la herramienta que está interviniendo y está trabajando con una velocidad B. En este caso la pieza está fija. Recuerden que la brocha era una herramienta que tenía una serie de, de- de filos, era una herramienta policortante, en donde en cada filo se producía un incremento del filo, ¿no? Es decir, del espesor. Bueno, en este caso la velocidad es muy sencilla, 60 por S sobre T, es una velocidad lineal, donde S es la carrera. S es la carrera, en este caso el metro, porque es metro por minuto, el tiempo en segundos, y vamos a tener la velocidad B, que es una velocidad uniforme para el caso de que tuviéramos un sistema de mando hidráulico. En el otro caso no es tan uniforme porque, bueno, ya vamos a ver después los mecanismos que intervienen, ¿no? Pero para el caso de que sea un mando hidráulico, realmente el movimiento es más uniforme. Para el caso de la sierra sin fin, es decir, la sierra sin fin para cortar los materiales, bueno, la velocidad tangencial va a estar dada por pi por d por n, donde d es el diámetro de la polea. N serían las revoluciones por minuto y v también sería la velocidad tangencial o la velocidad eh, uniforme. Entonces, estas serían las velocidades que nosotros, que anteriormente habíamos estado conversando, ¿no? Para el movimiento principal rectilíneo alternativo, limadoras, serruchos, cepidadoras, mortajadoras, etc. Hay un movimiento activo durante el cual se realiza el corte y otro pasivo más rápido de retroceso. Supongamos la limadora,
tenemos la pieza que está fija y en el movimiento principal, hablamos, se mueve la herramienta con una velocidad v. En la carrera activa arranca viruta y cuando retrocede, es decir, cuando viene en este sentido, no arranca viruta, es decir, era una carrera pasiva. Esa carrera pasiva debería ser más rápida, es decir, con una velocidad mayor por el efecto de la productividad que estamos diciendo. Efectivamente es así, y las máquinas que hacen esta operación tienen mecanismos que permiten justamente que este retroceso sea mayor, ¿no? Es decir, sea a mayor velocidad, por lo tanto, a menor tiempo. En el caso de una cepilladora, sería al revés. La cepilladora, en la cepilladora, lo que se mueve es la, la pieza y la herramienta queda fija, ¿no? La herramienta está fija y se mueve la pieza. Acá es exactamente lo mismo. En el proceso, digamos, el retroceso, se trata de que sea más rápida la velocidad. O sea, lo mismo, si comparamos limadora con cepilladora, bueno, acá estamos diciendo que la pieza se mueve. Si la pieza se mueve, la velocidad es menor. Está limitada también la velocidad a ciertos valores, porque acá tenemos que considerar que se está moviendo la pieza, la mesa que porta la pieza. Entonces el peso es más grande, por lo tanto las masas de movimiento son mayores, las velocidades relativas son más chicas. En el caso de la amortajadora, que sería, por decir, una limadora vertical, sería lo mismo que la limadora. Entonces, como decíamos que tenemos una velocidad de avance que realiza el corte diferente a una velocidad de retroceso pasivo, entonces lo que hacemos es tomar una velocidad media. Es 60 por S sobre TA, donde S es la carrera en metros y TA sería el tiempo de la carrera activa. Esta velocidad entonces media es variable, y si tomamos TA, entonces esto es cuando saca viruta y no entonces cuando vuelve, ¿no? Esto en cuanto a velocidades. Vamos a ver otro tema que es dentro de esto, que es la fuerza de corte. Bien, acá, de acuerdo a la figura que ya hemos estado mirando, que hemos estado viendo, aparecen tres fuerzas. Justamente el punto de aplicación sería el baricentro de la sección de viruta. Es decir, a ver si podemos ver otro acá. Cuando vimos recién los puntos acá, bueno, estos serían la fuerza que está interviniendo en este punto, ¿no? Entonces sería una fuerza P, sería la principal de corte, va a producir una fuerza PA, que es la reacción opuesta al avance, ¿no? La reacción opuesta al avance, y va a aparecer otra fuerza perpendicular, que sería la PT, que le llamamos, que es la fuerza o reacción transversal que rechaza la herramienta y justamente es absorbida por ella. Estas serían las tres fuerzas entonces que aparecen acá, ¿no? P, PA y PT. La fuerza P, que es la periférica, tangente a la circunferencia, que es la principal, es la que viene dada por Q por KS, donde Q es la sección de viruta en milímetros cuadrados y KS es la presión específica de corte en kilos por milímetro cuadrado, ¿no? Este sería un poco el parámetro nuevo que vamos a agregar.
Esa presión específica de corte es aproximadamente de 3 a 5 del KZ en general, ¿no? Es función del material y también de la operación. Vamos a encontrar distintas tablas en donde esta presión específica de corte es variable en función justamente del material y de la operación, material que estamos trabajando, ¿no? El KZ este sería entonces la tensión de rotura por tracción. Acá entonces incorporamos un nuevo valor, como decíamos en otras clases, sería la presión específica de corte en kilos por milímetro cuadrado, aproximadamente de 3 a 5 KZ, y que va a depender del material y de la operación. En el libro, en el apunte donde ustedes van a estudiar, bueno, aparecen las experiencias de, de Hitler, la fuerza de corte de Hitler y la fuerza de Cronenberg, ¿no? En realidad lo que ellos hacen es calcular el KS. Eso es lo que hacen, es decir, porque calculando el KS de acuerdo a Q, tendremos P. Es decir, se considera P constante, la fuerza P, entonces en función de eso se hacen los cambios, ¿no? Acá aparece entonces el KS, ¿no? Como habíamos dicho, y reemplaza justamente un poco el material de la herramienta. Antes decíamos que era importante el material de herramienta para la velocidad de corte, acá no, y sí influye en la velocidad de corte, pero no acá como decíamos, en esta fórmula, ¿no? Es decir, eh, consideran el KS. Bueno, Hipper da una fórmula, también resultado de su experiencia, y Cronenberg también da otra fórmula en donde el KS es la raíz de K sobre la raíz cuarta de Q, ¿no? Donde Q justamente es la sección de Beirut. Es decir, que para Hitler dependía de Q solamente ese KS, ¿no? Para el caso de don Cronenberg, él estimaba también que la presión específica de corte dependía un poco de Q, pero ese Q que él ponía en la fórmula es muy similar al anterior, pero el valor de Q que él ponía estaba en función de la dureza del material y del ángulo de filo. O sea que especificaba más, tomaba el ángulo de corte adoptado y la dureza en Brinell. Para el caso de Hipper no lo tomaba así. Bueno, estos valores de KS se obtienen de tabla y si no hay muchos valores de tabla, bueno, se puede llegar a tomar, como decíamos recién, en función de la tensión de ruptura de la tracción, valores de 3 a 5. El concepto de potencia de corte para las máquinas de herramienta es el mismo que nos enseña la física. Es decir, la potencia sabemos que es P por V. Bueno, acá lo que se hace es un poquito, hemos puesto esto para que veamos un poco las unidades, ¿no? Es decir, P por V en kilogrammetro sobre segundo, o 75 kilos por segundo es un CB, kilómetro sobre segundo, ¿no? Bueno, este, para el caso nuestro, la fórmula que vamos a utilizar va a ser igual a P por V, 75/60 por N, en donde P está en kilos, la velocidad en metros por minuto, entonces va a dar en CB. Y vamos a dividir por un rendimiento.
Ese rendimiento es función de los mecanismos en juego y el estado de los mismos. Una máquina nueva tendrá un rendimiento determinado. Y si la máquina empieza ya a tener cierta antigüedad y va a haber problemas, es decir, va a bajar su rendimiento por los desgastes propios, ¿no?, del sistema. Por lo tanto, bueno, esta potencia va a ser distinta, ¿no? Y ahí entra lo que un poco lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Los cálculos que uno hace tienen que adaptarlos al taller donde estamos y a los operarios que nosotros tengamos, ¿no? Por eso es que hay que hacer esta diferenciación. En el caso de la potencia de avance, que sea la fuerza esa que vimos recién, para el avance va a estar dada justamente por la fuerza y la velocidad de avance. Esa velocidad de avance se suele expresar A por N, es decir, A sería en milímetros y milímetros por vuelta, y N sería las vueltas, por el rendimiento. En la práctica, esta potencia es prácticamente despreciable, es decir, es mucho menor que la anterior. Profe, una pregunta. ¿Sí? Arriba donde dice 75 kilogramos, ¿no es por metro sobre segundo? ¿Acá? Sí, 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 ahí está. Sí, sí, bien, bien. claro. Sí, ahí ha faltado acá lo estamos diciendo, ¿no?, que 75 es un CB. Bueno, pero está claro, ¿no? No sé si tienen alguna duda ustedes ahí. Por eso aparece este 75. Y en metros por minuto. Porque acá está en segundos, ¿no es cierto? Así que a partir de ahora, nuestra potencia va a ser esta que en CB, ¿no? Lógico que por ahí en la bibliografía le va a aparecer potencia en HP y eso, pero bueno, habrá que hacer la correspondiente cambio, ¿no? Bueno, velocidad de rotación y corte. Aquí lo que queremos es hacer un ordenamiento de velocidades en las máquinas, ¿no? Con escalonamiento, progresión aritmética y progresión geométrica, ¿no? Eh, Nosotros estuvimos observando que las máquinas de herramientas tienen, como decíamos recién, su propia velocidad de corte. Es decir, esa potencia, dijimos que P por B. Por algún lado tenemos que sacarla. Bueno, las velocidades de corte, traducidas por N, por el número de revoluciones por minuto de la máquina, como lo vimos recién acá, P por B, como hicimos eh, la conversión en la otra fórmula anterior, donde decíamos que la velocidad de corte es pi por d por n sobre 1000. Bueno, nosotros lo que tenemos en la máquina en realidad es d y n. N, es decir, tenemos revoluciones por minuto y como digo, para distintas máquinas recién, y vamos a tener una dimensión geométrica que sería, por ejemplo, en el caso de un torno, un diámetro, ¿cierto? Eso es lo físico, lo que vemos. Entonces a eso tenemos que este, dirigirnos, ¿no? Bueno, entonces decimos que las máquinas tienen sus velocidades de corte. Para lograrlo, se disponen de cadenas cinemáticas apropiadas, que las vamos a ver después cuando veamos mandos, y vienen distintas opciones. Lo que vamos a analizar en este estudio que vamos a hacer sería la velocidad de rotación del husillo o de traslación de una mesa portapieza sin analizar cómo se consiguió. Repito, después más adelante vamos a ver cómo la conseguimos. Entonces, como podemos necesitar cualquier velocidad de corte, tendríamos que tratar de tener velocidad de rotación variables a elección, para ajustarlas estrictamente a las necesidades del trabajo y justamente para mejorar el aprovechamiento de la máquina. Es decir, necesitamos diferente al final n.
porque trabajamos diferentes materiales con distintas herramientas y a su vez con distintos diámetros. Bien, como solución sería un comando del tipo electrónico, en donde las velocidades no son por salto, ¿no? Eso sería lo ideal. Hoy con las máquinas de control numérico y eso se ha superado esa etapa y estamos en consideración de decir prácticamente que tenemos velocidades continuas. Pero así todo, en las máquinas encontramos soluciones clásicas, por ejemplo una caja de velocidades, en un valor o en un porciento bastante importante. Las máquinas se siguen fabricando con un sistema de velocidades discontinuo. Entonces, nosotros elegiremos una velocidad V dada por el catálogo que vimos recién, una velocidad práctica, y eso en función del diámetro y otras cuestiones nos va a llevar a una N, que es la N que nosotros vemos en la máquina. En la máquina nosotros vemos un número de revoluciones por minuto. Es decir, vuelvo para atrás la diapositiva. Estamos viendo esto, ¿no? La velocidad de corte, como decíamos, pi por d por n sobre 1000. La velocidad de corte la vamos a obtener de catálogo y, bueno, ya vamos a ver ahora cómo hacemos. Este va a ser dato, ¿no es cierto? Pero el D también lo conocemos porque es parte de la geometría de la pieza que tenemos que mecanizar. Entonces nos va a aparecer como variable n. ¿Y qué n es? Bueno, esa n es la revolución que gira la herramienta en este caso, y estaría dada justamente limitada o dada por los n que tenga nuestra máquina. Estas soluciones mecánicas, como digo, ahí por supuesto están las soluciones electrónicas, eléctricas, electrónicas, electromecánicas, podemos decirle, pero en el caso de las mecánicas, bueno, estos se solucionan con poleas, con cajas reductoras, discos de fricción, etc. No es suficiente disponer de una determinada cantidad de n revoluciones por minuto, sino que éstas deben ordenarse adecuadamente, lo que hace o permite un aprovechamiento integral de la máquina herramienta. Es decir, que más que decir tengo muchas velocidades, 10, 12, más, poco más, lo más importante, tengámoslo en cuenta porque es el estudio que vamos a hacer ahora, es la distribución. Es decir, que en todos los rangos posibles de diámetro tengamos una velocidad. ¿De acuerdo? Para esto entonces están los escalonamientos. Están los escalonamientos. Pueden ser escalonamientos geométricos y escalonamientos aritméticos. Bueno, se hace a través de una progresión. Si nosotros estamos hablando de escalonamiento, así que evidentemente a través de una progresión. Es decir, una progresión geométrica, donde van a aparecer z términos, y la razón es phi. Los términos se van a ordenar en una velocidad n1, la n2 va a ser n1 por phi, etcétera, etcétera, es decir que vamos a tener nz, n1 phi a la z menos. Lo que se trata de hacer es obtener este factor phi. ¿Por qué? Porque lo que se tiene en realidad es en el proyecto de la máquina que estaríamos por hacer, nosotros deberíamos conocer NZ, N1 y también el diámetro, en caso de un torno, el diámetro que queremos mecanizar, ¿no es cierto? Y bueno, el largo, eso también me va a dar el tamaño de la máquina. En el caso de una fresa, bueno, tendremos la superficie, la mesa de la pieza, es decir, la mesa en donde va a ir colocada la pieza. Nos va a dar un poco el tamaño de la máquina, ¿no?
y con eso la potencia y todo esto. Bueno, entonces nuestra máquina, vamos a lo que es velocidades, ¿no es cierto? Es NZ y N1, la conocemos, y también conocemos el número Z. Es decir, esta sería un poco para verificar phi, porque esto es una máquina que ya conocemos. Si nosotros queremos proyectar la máquina, bueno, vamos a conocer phi. Phi viene de tablas. Lo que hacemos entonces es Z, calcular el número de n revoluciones por minuto intermedias. Eso es lo que tenemos que calcular en caso de una máquina. Este phi que aparece en las máquinas sería la razón, está tabulado, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces, eso se busca y se adopta. Esto lo adoptamos y podemos calcular el número Z. Bien, esta es una progresión geométrica para el caso que tengamos una progresión aritmética. Ustedes saben que una progresión aritmética no se multiplica, sino que se suman, ¿no? Bueno, llegaríamos un poco a lo mismo, ¿no? En este caso tenemos delta acá y no phi. En este caso también, ¿no? Se adopta, si tenemos que proyectar, se adopta delta. Bueno, a ver si se demuestra, y no lo hacemos porque es largo, en el apunte ustedes lo van a ver, aquel que le interese, lo puede hacer. Se demuestra que eso que estábamos diciendo hace un ratito, es decir, que conviene utilizar el escalonamiento geométrico porque los diámetros posibles de las piezas a trabajar con la velocidad óptima justamente resulta también escalonado geométricamente. Para una progresión geométrica vamos a tener una mejor distribución de las velocidades para distintos diámetros. De todas las velocidades que tenemos, digamos, tenemos 10 velocidades, bueno, para todos los diámetros posibles de nuestra máquina va a estar mejor distribuida. Vamos a tener una variedad. En cambio, en la progresión aritmética no ocurre esto. En la progresión aritmética encontramos, digamos, hasta 50 milímetros, por ejemplo, de diámetro, encontramos prácticamente la totalidad de las velocidades. Y a partir de 50 milímetros nos vamos a encontrar con dos velocidades nada más. Entonces realmente es difícil, ¿no? No podemos hacer magia, así que se utiliza la progresión geométrica. Vamos a ver unos diagramas, que es el diagrama que se llama diente de sierra, porque resulta práctico ver cómo determinamos n, la más apropiada, para un valor de b. Es decir, lo utilizamos para graficar visualmente estas ventajas del escalonamiento geométrico y justamente la relación entre la velocidad de corte, el número de revoluciones por minuto y el diámetro. Es la formulita famosa esa que estuvimos viendo. Conocido el material que vamos a trabajar y la herramienta, conocemos la velocidad de corte, esos datos los sacamos, ya lo vimos, sacamos el catálogo y eso. Entonces tenemos que determinar el n ahora. Bueno, vamos a ver lo que se llama el diagrama de diente de sierra, cómo se construye el diagrama de diente de sierra. Bien, entonces la velocidad de corte, como decíamos, la obtenemos del catálogo, tenemos que determinar n, ¿no?
en función de que es dato, y la velocidad de corte que también es dato. Esta n es la que vamos a utilizar ya en la máquina. Es decir, que la velocidad es pi por d por n sobre 1000, si a esta expresión consideramos que n es constante, porque queremos hacer una velocidad, si trazar un abanico, digamos, de curvas, va a ser la velocidad entonces c por d, porque va a depender de d, porque n en este momento es constante, es una sola velocidad. Entonces esto es una ecuación de una recta que va a pasar por el origen, como la vemos en el gráfico. Entonces, si tenemos una serie determinada de velocidad de rotación, para cada n el valor de c va a ser distinto porque va a estar en función de n. Entonces va a existir una recta representativa que necesitamos solamente dos puntos, como ustedes saben, ¿no? Esto nos lleva entonces a lo que es el diagrama de diente de cierre. Si en el sistema de coordenadas B y ordenadas D en abscisas, habrá un punto común que es el origen, B igual a 0, D igual a 0. Para obtener otros puntos, entonces, como decíamos recién, pi por d por n sobre 1000 para las distintas d y para las distintas b que los conocemos, bueno, iremos calculando la- las distintas rectas, ¿no? Con un punto, sabemos que pasa por el origen, con un punto podemos tener la recta. Que para hallar entonces el otro punto, no hace falta, para cada n, ¿no es cierto? No hace falta otro valor, es decir, si fijamos b, tomamos un punto cualquiera b, por ejemplo, y calculamos, ¿qué calcularemos? Bueno, las d correspondientes, ¿no es cierto? Para cada velocidad. Ahí, para esa velocidad, iremos obteniendo los puntos, y entonces vamos trazando por ese punto el valor de n, de la n que nos corresponde, ¿no? Esa n que tiene que ver con. Esto nos va a dar un diagrama como el que estamos viendo, en abanico, para una determinada máquina de herramientas, porque estamos hablando de D y de N, ¿no? Para esa herramienta, esa máquina. Supongamos, porque hay variedades en cuanto a los tipos de mecanizado. Supongamos que nos den eh, las velocidades máximas y mínimas, porque supongamos que podemos determinar una velocidad máxima para un acabado, una velocidad mínima para un desgrosado. Entonces trazamos por el diagrama las velocidades máximas y la velocidad mínima, y como pueden observar ustedes, es como que se forma un diente de sierra. Así se llama por la característica que tiene, es decir, sería el diagrama diente de sierra, velocidad en función del diámetro para distintas n de la máquina que tenemos, y ya seleccionando una determinada velocidad, una máxima y una mínima, que, bueno, responde la velocidad máxima y la mínima, puede responder a diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, la figura que se forma es un diente de cierre. Es decir, nosotros estaríamos limitando a nuestra velocidad máxima y velocidad mínima el uso del diagrama, y ahí, de acuerdo al diámetro, se elegirá la velocidad, ¿no? Bueno, con esto vamos a ver si podemos terminar. Cuidado, a ver si se pone otro profe. Bueno, estos diagramas tienen algunos problemas. Por ejemplo, para visualizar
acá cuesta visualizar estos puntos, si estamos en estos valores, cuesta visualizar un poco esta cuestión. No son tan exactos, no son tan exactos, entonces están observados este diagrama. Y lo que se hace es utilizar los diagramas, lo que viene ya en la máquina, los diagramas de coordenadas logarítmicas. Es decir, que estos diagramas no son sensibles a las variaciones, ¿no es cierto? Entonces, más que nada, para la velocidad, ustedes fíjense que si nosotros tenemos velocidades en este punto, voy a seguir enchatando el diagrama, estamos, para el caso, por ejemplo, del acero dulce, para el caso del bronce, estamos más arriba, de velocidad, y para el caso, por ejemplo, del aluminio, tenemos, el gráfico se visualiza mucho mejor. Bueno, esto no es conveniente. Entonces lo que se hace es llevar esto a este diagrama con ejes logarítmicos, las coordenadas logarítmicas. Entonces lo que hacemos es, partiendo de la misma fórmula, pi por d por n sobre 1000, ponerlo de esta fórmula, ¿no es cierto? Donde cz era para n, para cada n, ¿no? Lo que tenemos que hacer entonces es aplicar logaritmo a la velocidad, ¿no es cierto? El valor sería el logaritmo de más logaritmo de c, porque es d y c. También recordemos que nz era igual en la progresión geométrica, ¿no? A n1 por phi a la z menos 1, entonces cz nos queda de esta manera. Si aplicamos logaritmo, bueno, si aplicamos logaritmo, vamos reemplazando y llegamos a una fórmula como esta. Esta es una forma una ecuación en donde x más a es igual a y. X más a igual. Entonces lo podemos graficar. Es lo que se hace. Se traza n1, sería z igual a 1. El logaritmo de b, bueno, todo este planteo que está acá es para ir determinando los puntos. Bueno, acá veremos, en un diagrama, ustedes saben, logarítmico, aquí en 1 va a estar el eje de b, ¿no es cierto? Y va a estar también el eje de los diámetros b, ¿no? Bueno, ustedes analizan este diagrama y en realidad las curvas, con esto que les digo, si es 1 es 1, bueno, estamos a 45 grados. Estas rectas están a 45 grados. Si las escalas son iguales, es decir, la escala de D y la escala de B son iguales, bueno, son rectas justamente a 45 grados. Bueno, y así trazamos el diagrama. Vamos a tener B, vamos a tener D, con los puntos que logramos aplicando logaritmo siempre, es decir, bueno, el segundo punto para el logaritmo de B1, el logaritmo de B igual a 0, es decir, ese va a ser un valor de C, un valor de C determinado. Entonces lo vamos colocando, menos C2, menos C1, vamos obteniendo para cada recta un punto y sabemos con una recta, por lo tanto con un punto ya estaría. Bueno, y así sucesivamente, C2 y C1. Y ahí trazaríamos las rectas y tendríamos entonces un diagrama logarítmico. Ahí en el apunte ustedes lo van a ver que está bien desarrollado. Uno siempre por razones de tiempo no es necesario. Aparte, usted seguramente esto ya lo conocen, ¿no? Entonces, si analizamos lo anterior, vemos que en la representación de la serie ordenada de progresión geométrica son rectas que se obtienen sumando a la respectiva anterior el logaritmo de phi. Es decir, un poco esto que te decía, se suma el logaritmo de phi. A la coordenada anterior se suma el logaritmo de phi, como estamos en este eje, bueno, trazamos una recta de 45 grados y ahí estaría. Cuando este valor es único, dichas rectas son paralelas equidistantes. Además, si las escalas son iguales, las rectas son a 45 grados. Bueno, ¿qué queremos llegar con todo esto? Bueno, lo que queremos es
hacer un... Bueno, a ver, el diente de cierre acá, ¿cómo se forma? También limitando las velocidades, ¿no? Limitamos las velocidades y se va a formar justamente el diente de cierre, ¿no? Correspondiente. Acá se visualiza mucho mejor, como ustedes pueden ver, en cualquier punto, para cualquier diámetro, un diámetro chico o un diámetro más grande, se visualiza bien qué es lo que nosotros deseamos. Bueno, ¿todo esto para qué se hace? Bueno, para llegar a colocar esta aplicación de un diagrama en una máquina de herramientas. Por ejemplo, esta sería una placa característica de un torno, en este caso sería este el torno, que tiene una potencia de 25 HP y está hecho con un phi de 1,26. Este sería entonces el diagrama logarítmico para una máquina de herramientas. En realidad, si nosotros diseñamos la máquina, bueno, posterior al diseño todo se va a plasmar en esta tabla, ¿no? Que tiene que ir justamente a una tabla que los que vienen del ENET o conocen o que están más o menos con esto mecanizado, conocen un torno, una fresa, habrán visto estas placas, ¿no? En donde se colocan a la vista del operario justamente para que se seleccione la velocidad de rotación. Justamente estas máquinas deben tener versatilidad, como decimos, y en amplitud en las posibilidades de trabajo. Y eso se ve reflejado justamente en las N. En la necesidad de mecanizar diferentes tipos de materiales, hace que la gama de velocidades sea importante y comprendida entre valores muy extremos. Este gráfico debe responder entonces a las exigencias de velocidades comprendidas entre valores importantes, pudiéndose en cualquiera de los valores extremos determinar una n cualquiera. Este diagrama entonces reúne un poco lo que nosotros estábamos diciendo. Fíjense que se trata de rectas a 45 grados, lógicamente que se adaptan, ¿cierto? Se recorta. Esta placa está analizada como decíamos. Fíjense que tenemos los diámetros de la pieza a trabajar hasta este punto. A partir de ahí tenemos la velocidad de corte. Velocidad de corte y diámetros. Exactamente igual que lo que hemos visto recién. Y las rectas estas decíamos que eran de las n. Ya sé. Entonces, nosotros conocemos el diámetro de la pieza a trabajar y la velocidad de corte, repito, que la sacamos de catálogo, la sacamos de hacer todo un análisis de las herramientas, el material, bla, 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 etcétera, una serie de variables, para llegar a esa B. Entonces, trazamos perpendicular, llegamos a este punto, y nos vamos hacia la derecha. Bueno, ¿qué nos encontramos acá? Acá nos vamos a encontrar con las posiciones de las diferentes palancas. Esto es un torno que tiene una caja de velocidades con engranajes, y en el frente hay diferentes palancas como la A, la B, A, B y C, que de acuerdo a su posición vamos a obtener estos n. Aquí nosotros entonces tendríamos la velocidad de rotación en revoluciones por minuto. Todas estas que figuran acá serían la velocidad de rotación que tendríamos en las máquinas, en esta máquina disponible, de acuerdo a la diversa posición de las palancas. Es decir, esta palanca que está acá tiene 3 posiciones, 1, 2 y 3. La B también tiene 3 posiciones y la C solamente tiene 2 posiciones. Bueno, esto ya después lo vamos a ver cómo son estas cajas de velocidades, cómo son internamente para lograr estas posiciones, ¿no? Entonces al operario no le importa cómo se fue la máquina, no le importó el fin, no le importa cómo se construyeron a nosotros como ingenieros, sí, por eso hemos hecho todo esto que hemos hecho. Nos interesa cómo obtuvimos esto. Al operario lo que le interesa es obtener una n determinada.
Y bueno, ¿cómo lo logra? Directamente combina las palancas, se va acá a la tabla, yo necesito, bueno, 24, entonces me dice que la palanca A tiene que estar en esta posición, veis, y con eso obtengo esa velocidad. Y me estoy asegurando entonces que es una velocidad óptima para esta máquina, para este diámetro y para esta velocidad de corte que elegí. Bueno, aquí vamos a ver. ¿Alguna pregunta tienen? Esto ya lo van a ver en la parte práctica, todo esto lo van a desarrollar bien. El diseño de una caja lo vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Es decir, vamos a ver el diseño en cuanto a la velocidad de corte, por supuesto, velocidades, va N. El diseño completo de una máquina, de una caja de velocidades, lo van a ver después en elementos de máquina, en donde se calculan los esfuerzos, ahí tiene que ver con la potencia, ¿no? Los esfuerzos y ahí van a ver el tamaño que tiene la caja en función de esos engranajes, árboles, rulemanes y toda esa cuestión. Acá lo que se hace es un cálculo de las velocidades. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Lo que les voy a pedir es que anoten en el chat, anoten la presencia. Ingeniero, ¿cómo le va? Hola ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo Bien, le ¿cómo va? estamos? Bien, bien. No lo quise Bueno, interrumpir, por eso no. no hay problema. no- Está bien. Por favor, chicos, no se olviden ahí en el chat, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a dejar de grabar. Recording stopped. Si no tienen ninguna pregunta, entonces quedan con el profe. No sé si va a ser una nueva reunión. No, Con sigo por esta. ¿Sigue con esta? Bueno, dale. Sí, sigo por esta, mejor así Entonces, ya no. bueno, no la cierro entonces, ¿eh? Ujú, Sigo mejor, con mejor. esta. Dale. Eh, bueno, entonces, hoy y el martes tendremos la práctica, ¿no es cierto? De selección de herramientas y todas estas cuestiones. Y nosotros seguiríamos con teoría el próximo viernes. Bueno, perfecto. ¿Estaríamos así? Perfecto, sí, Bueno, no hay problema. bueno. Yo entonces ya me retiro porque tengo que ir hacia otro lado, Bueno, hacia otra reunión. no hay Bueno, problema. Sí. listo entonces. Eh, Quedamos en contacto y bueno, cualquier cosa, después nos vemos, ¿ah? Perfecto, no hay problema, ingeniero. Y yo me voy a desconectar acá y en todo caso nos comunicamos por WhatsApp. Bueno, ¿Te perfecto. parece? Sí, Dale. sí, no hay problema. Bueno, No hay problema, ingeniero. listo. Chao chicos, que la pasen bien, ¿eh? No, profe. Chao, Buen profe. fin de Chao, semana. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.